Hola, muy buenas tardes, queridos seguidores de la plataforma TV Líderes Médicos. El día de hoy nos encontramos transmitiendo en el Hospital Star Médica Infantil Privado y estamos muy contentos porque nos acompaña la doctora Farina Reguín González, toda una experta en el tema de oncología pediátrica. Hola, soy Farina Reguín González, soy oncóloga pediatra, secretaria del Consejo Mexicano de Oncología, formo parte del grupo de Pediatría Oncológica Integral, jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y formo parte del Comité Regional de Advisory de la TAM en Latinoamérica. Tenemos que entender que el cáncer es una enfermedad que tiene una etiología diversa, ¿no? O sea, no hay una sola causa, es multifactorial. Hablar de cáncer es hablar de que las células de cualquier parte de nuestro cuerpo empiezan a crecer de forma incontrolada, o sea, crecen, son células feas, son células atípicas, pero algo importante es que tienen una base genética, quiere decir que el problema está en el código, en la información de mis genes, la información que tengo en mis células, y tienen la capacidad de dar metástasis. ¿Qué es esto? De diseminarse a otras partes del cuerpo. Si bien el cáncer en niños y adolescentes no es tan frecuente, se estima que alrededor de 400,000 niños y adolescentes van a tener cáncer en el mundo. En México, alrededor de 6,000 a 7,000 casos nuevos de cáncer infantil, esto es en menores de 18 años, es lo que se tiene por año. Los tipos de cáncer en niños y adolescentes más frecuentes son, en primer lugar, la leucemia, segundo lugar, los tumores cerebrales o tumores del sistema nervioso central y tercer lugar, los linfomas. Hay muchísimos datos de alerta que los papás y la gente que está con niños y adolescentes tienen que estar al pendiente. No quiere decir que si tienes uno de estos ya inmediatamente es que es cáncer, ¿no? Por ejemplo, fiebre. Fiebre, estamos hablando de una temperatura corporal mayor de 38 grados, pero no estamos hablando de solo tener fiebre implica tener cáncer. Fiebre que no remita, que ya la vieron varios doctores, que incluso ya tuvo tratamiento, a lo mejor con antibióticos, que es la causa más frecuente de fiebre, con antipiréticos, y es una fiebre que no se controla y que dura por más de 10 días, es una fiebre que tenemos que poner atención. Palidez de tegumentos, o sea, que tú veas al niño pálido, que las mucosas las veas blancas, que las palmas, incluso la conjuntiva también se vea pálida, pudiera ser un dato de cáncer infantil. Astenia adinamia, ¿qué es esto? Cansancio extremo, que veas al niño fatigado. Acuérdense que los niños tienen que estar corriendo, los niños tienen que estar jugando, pero que tú veas a un adolescente, a un niño que lo veas cansado, pudiera ser un dato también de cáncer infantil. Datos de sangrado, como pudiera ser moretones sin causa aparente, o sea, que el niño se pega y tiene muchos moretones, o a lo mejor no recuerda haberse pegado y tiene moretones en diferentes fases de resolución, pudiera ser un dato de cáncer infantil. Sangrado por las narinas, epistaxis o sangrado por cualquier parte del cuerpo también. Crecimiento de los ganglios también pudiera ser. Sobre todo este tipo de crecimiento se da secundario a alguna infección, pero cuando los ganglios no se quitan, y estamos hablando que todo nuestro cuerpo tenemos ganglios porque eso es lo normal y se inflaman cuando tenemos infecciones, pero cuando no disminuyen de tamaño pudiera ser un dato también que nos tiene que hacer sospechar. Dolor óseo, dolor en los huesos, se puede presentar como manifestación de leucemia hasta en el 23% de los casos. También dolor en algún hueso, pero estoy hablando dolor de tipo asimétrico. Generalmente se presenta en huesos largos, en la articulación de la rodilla, pero es un dolor que no se quita con nada, que inicialmente puede a lo mejor ceder con la administración de un analgésico no esteroideo, pero después no se quita y aumenta, incluso puede despertar al niño, pudiera ser un dato de cáncer infantil. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, pudiera ser en la pancita, pudiera ser en un brazo, pudiera ser en la cara también.
alteraciones nerviosas como parálisis facial o manifestaciones neurológicas como a lo mejor regresión de las habilidades ya adquiridas. A lo mejor un niño ya corría, ya caminaba y de pronto el niño deja de tener esas habilidades que ya tenía. Pudiera ser un dato de algún tumor a nivel del sistema nervioso central. Cefalea, un dolor de cabeza que no se quita con nada, que incluso puede despertar al niño, es un dato que nos debe de alertar. Pupila blanca, eso se llama leucocoria, es un dato de retinoblastoma, que es el tumor de ojo más frecuente en la edad pediátrica. Pudiera ser también un dato de cáncer infantil. Entonces, vean ustedes cómo hay muchísimas manifestaciones, que aquí lo importante es no alertar a la población así de, oye, si tu hijo tiene fiebre puede ser cáncer. No, sino simplemente saber que existe. Y yo creo que lo más importante es, si notas algo raro en tu hijo, como aumento de volumen, a lo mejor a nivel testicular, llévalo al pediatra para que haya una revisión adecuada, y ya si el pediatra considera que puede ser algo anormal, debe de enviarlo inmediatamente con un oncólogo pediatra o un hematólogo pediatra. Algo importante es que el cáncer infantil es curable, y eso es algo que tenemos que tener como muy en claro, ¿no? Incluso se reporta que en países con un alto ingreso económico, la supervivencia para esta enfermedad puede ser hasta del 80, incluso 90%. ¿Qué es esto? Que 8, incluso 9 de cada 10 niños que son diagnosticados con cáncer pueden ser curados si se hacen las cosas a tiempo. Entonces yo creo que de ahí partimos. Ahora, esto cambia dramáticamente en países con un ingreso económico medio o incluso bajo, donde países como el nuestro, como México, que se considera de un ingreso económico medio, la supervivencia en términos generales es del 52%. ¿Qué es esto? Que vivir en México y tener cáncer y tratarte aquí y curarte prácticamente es un volado. Ahora, si comparamos con países con un bajo ingreso económico, como pudiera ser algunas regiones de África, aquí la supervivencia es del 20%. ¿Qué es esto? Que solamente 2 de 10 niños pueden curarse. Entonces, como pueden ver, las desigualdades en ambos mundos pues marca una diferencia. De ahí la importancia de que en septiembre del 2018 la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa mundial contra el cáncer infantil, con el objetivo de abordar justamente estas profundas desigualdades que se ven en estos países. Y el objetivo es lograr que al menos el 60% de los niños se puedan curar, puedan sobrevivir, y esto estamos hablando para el 2030. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy interesante. Para que un niño pueda curarse, ¿qué es esto? Para que podamos llegar a ese 80, incluso 90% de sobrevida, se tienen que conjuntar varios factores. El primero es que los papás o los cuidadores primarios tengan la información o sospechen que hay algo mal en el niño, con todos estos signos y síntomas que ya comentamos. Lo siguiente es que el papá acuda con un médico de primer contacto, que estoy hablando aquí un médico familiar, el pediatra o pues un médico de primer contacto, justo que vea al paciente, que revise muy bien al niño, que sea sumamente cuidadoso en estas preguntas, en esta historia clínica, y sospeche que el niño puede tener cáncer infantil. Lo siguiente es una referencia oportuna para que se haga un diagnóstico precoz, que eso es justamente lo que se hace en oncología pediátrica, ¿no? Un diagnóstico precoz. Y ya después llegar a un hospital, a un centro especializado y por supuesto certificado para el tratamiento justamente de este tipo de enfermedades, que se cuente con las herramientas diagnósticas y se tenga por supuesto los medios. Estoy hablando de tratamiento con quimioterapia, radioterapia, una cirugía a tiempo, en algunas ocasiones trasplante, en la terapia de soporte, que eso es básico para la supervivencia alta, y actualmente algo muy importante que es la terapia dirigida, ¿no? Una terapia
hecha a la medida del paciente, que eso es justo lo que se está buscando ahora. Entonces, si nosotros logramos conjuntar todos estos factores, podemos llegar a ese 80-90% de sobrevida que se reporta en países con un alto ingreso económico. En pediatría no hablamos tanto de prevención. En pediatría lo importante es justamente un diagnóstico oportuno. Por eso, pues la importancia de este tipo de reportajes que ustedes hacen, justamente para alertar a la población de cuáles son los principales datos de sospecha de cáncer infantil. Dependiendo el tipo de tumor, pues obviamente va a ser el tratamiento, ¿no? En términos generales hablamos de quimioterapia, de radioterapia, cirugía, trasplante y terapia dirigida, que es básicamente lo nuevo que se está haciendo. Para que todo esto funcione, por supuesto, tenemos que tener un armamento importante, trabajar en equipo, porque eso es algo que nosotros siempre en oncología tratamos de hacer, que es el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario con las diferentes especialidades y, por supuesto, tomando muy en cuenta a papá, a mamá, al niño, la parte psicológica, la parte social, que eso es algo fundamental para que podamos trabajar en conjunto y podamos llegar a la curación y supervivencia del niño. Que ahí no termina todo, porque hay una vida después del cáncer y eso también lo vamos a platicar. En cuanto al abasto de medicamentos, pues sí, tuvimos desabasto, pero no solamente en México, se tuvo desabasto en todo el mundo. Sin embargo, creo que actualmente se están realizando las gestiones adecuadas y las gestiones suficientes por parte, por supuesto, del gobierno y de cada uno de los hospitales y, por supuesto, trabajando de la mano con los médicos tratantes, las autoridades y en ocasiones, claro que sí, asociaciones civiles para poder tener abasto de medicamento. Entonces yo creo que estamos mejorando, pero insisto, esto no es algo que prevalezca solamente en México, sino el desabasto fue a nivel mundial y no es algo nuevo. Es algo que se había tenido también anteriormente. Bueno, yo soy jefe de servicio de oncología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que es el principal centro de referencia de cáncer infantil para los derechohabientes del ISSSTE. Nosotros vemos alrededor del 14% de la población con cáncer y algo muy importante es justamente la visión que tenemos en el servicio, ¿no? Tenemos una política de cero rezago, de cero retraso y una atención prioritaria para el cáncer infantil. De modo que hemos instaurado el famoso Código Dorado, que es justamente esto de atender el cáncer infantil, la sospecha que tenga un médico de que el niño puede tener cáncer es valorado en menos de 72 horas por el servicio de oncología pediátrica. Eso es una urgencia. Para nosotros la detección de cáncer infantil es una urgencia. Si tiene cáncer, pues evidentemente el paciente se queda con nosotros en el hospital. Entonces, yo creo que eso es algo importante, la cuestión de cero rezago y la cuestión de no tardarnos en la recepción de los pacientes, ¿no? Generalmente los pacientes son valorados de un médico de primer contacto y de ahí pasan a segundo nivel y de segundo nivel pasan a tercer nivel, ¿no? Entonces es un peregrinar tremendo de los pacientes y de los familiares. Consideramos que eso no debe de ser así. De modo que nosotros tenemos una comunicación directa con los hospitales de primer contacto para que la recepción sea vista de forma inmediata. Eso se llama Código Dorado y es con la política de cero rezago. También en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre trabajamos de forma conjunta con otros hospitales, obviamente nacionales, pero también internacionales. Tenemos instaurada la Hora Dorada y el programa de evaluación de alerta temprana con el Hospital de St. Jude en Memphis, Tennessee. Y tenemos la primera clínica de supervivientes de cáncer infantil en el país. Entonces es un trabajo pues muy bonito, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo de equipo y cuento con un gran equipo de profesionales, no solamente médicos, hablo de médicos, enfermeras,
administrativos, todo el personal que nos apoya, psicólogos, trabajo social, papás, por supuesto, asociaciones civiles, que hacemos una gran familia. Tenemos la clínica de supervivientes de cáncer infantil, que fue inaugurada en el 2016, que fue justo como parte de una estrategia nacional del ISSSTE, porque curar el cáncer no debe de ser, no es suficiente. Nosotros lo que buscamos no es solo curar, sino queremos reintegrar a los pacientes a la sociedad de una forma digna. Sabemos que el tratamiento de cáncer que nosotros damos pues es sumamente difícil, y me refiero a que deja secuelas físicas por el tipo de medicamentos que nosotros utilizamos, muchas veces secuelas, o hacemos cirugías mutilantes que por supuesto te cambian la vida. Dejamos secuelas emocionales, que eso es algo muy importante que muchas veces dejamos de lado, y dejamos secuelas psicológicas e incluso económicas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en esta clínica es reintegrar al paciente de una forma digna a la sociedad, de modo que el paciente es valorado por una gran cantidad de subespecialistas, no solo oncólogos, por supuesto, todo está, por supuesto, el líder es el oncólogo, pero es un trabajo de equipo, ¿no? Estoy hablando que trabajamos con cardiólogos, con nefrólogos, con audiólogos, con otorrinos, con medicina de la reproducción, con una gran cantidad de especialistas, tanto de niños como de adultos, para poder arreglar o atender todas estas secuelas que nosotros dejamos. Entonces, damos un seguimiento de los pacientes por 5 años más, una vez que han sido considerados supervivientes, para valorar y dar atención a todas estas secuelas. Entonces, somos pioneros y fundadores en la atención de este tipo de pacientes de forma multidisciplinaria, porque se puede hacer en un hospital como el 20 de noviembre, ¿no? Porque no es un hospital 100% pediátrico, sino es un hospital con una tecnología de punta, pero que además atendemos pacientes adultos. Entonces, la comunicación pues es muy estrecha con nuestros compañeros de adultos. Nosotros como oncólogos tenemos que adaptarnos, y algo importante que nosotros hacemos en el grupo de pediatría oncológica integral, que es un grupo de trabajo de 5 compañeros, está conformado por 5 compañeros, es justamente dar esa atención especializada a los diferentes grupos etarios. ¿Qué es esto? Que no podemos tratar de la misma forma a un bebé y hablarle de la misma forma a un bebé como le hablamos a los adolescentes, o a esta población que muchas veces es poco comprendida, que son los adolescentes y adultos jóvenes, que ese es un término que generalmente está tomando mayor boga en el mundo. Entonces, en el grupo de pediatría oncológica integral, eso lo tenemos muy claro. En el POI tenemos prácticamente 3 ejes rectores, y uno de ellos, que es justamente lo que acabas de comentar, es la atención a adolescentes y adultos jóvenes, y no lo hacemos solos, sino lo hacemos en conjunto con nuestros compañeros de oncología médica, oncología de adultos, de forma que tratamos de tener una comunicación diferente, de dar los mejores protocolos para este grupo de pacientes, que en ocasiones van a ser tratados con protocolos pediátricos, pero en ciertos tumores donde nuestros compañeros de adultos tienen mayor experiencia, pues son tratados con protocolos de adultos, ¿no? Entonces es trabajar de una forma integral en equipo y no cerrarnos justamente con oncólogos quirúrgicos, con oncólogos médicos de adultos, por supuesto nuestros compañeros de cuidados paliativos. Entonces tenemos que buscar la forma de lograr justamente este clic, este match, esta empatía con nuestros pacientes. Y en el grupo POI nosotros somos especialistas justamente en cáncer en adolescentes y adultos jóvenes, que eso es algo, yo creo, novedoso, eso es algo diferente de lo que se hace. Y parte importante justamente es una de las secuelas que se dejan muchas veces con el tratamiento de quimioterapia, que es alteraciones o es problemas con la fertilidad, ¿no? Y eso es algo que justamente en el POI nosotros tratamos de hacer.
preservar la fertilidad, obviamente cuando es posible, con todos nuestros pacientes que se encuentran en edad de hacerlo. Y esto no lo hacemos solos, esto lo trabajamos. Yo creo que eso es algo también novedoso y eso es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Trabajamos con nuestros compañeros ginecólogos que son expertos en medicina de la reproducción para tratar de hacer preservación justamente de óvulos y de espermatozoides en los pacientes antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia. De modo que para nosotros pues la preservación de la fertilidad es algo importante y eso es algo que yo creo que debe de imperar en todos los equipos que tratan niños y adolescentes con cáncer. Yo sabía que quería ser pediatra desde que estaba en el internado. Yo me acuerdo que hice el internado en el Hospital General de México y ahí tuve contacto con niños con cáncer y me llamaba mucho la atención la madurez de ellos y sobre todo la forma de ver la vida. A mí lo que me impresiona y lo que me sigue maravillando es esa chispa que tienen los niños y la valentía de enfrentar esta enfermedad y seguir jugando, ¿sabes? Y seguir siendo niños. Entonces, cuando yo estaba en el internado, pues yo decidí dedicarme a esto. Justamente hice mi especialidad en el Hospital Infantil de México, en el Federico Gómez, enfrente. Y ahí, desde el día 1, yo sabía que quería hacer oncología pediátrica. Y por supuesto también siguiendo el ejemplo de mis maestros, del doctor Luis Juárez, del doctor Sergio Gallegos, de la doctora Elisa Dorantes, que son pilares fundamentales para mí cuando yo era estudiante. Y ahora, pues bueno, siguiendo por supuesto el ejemplo de mis compañeros con los que trabajo y de una gran maestra que es la doctora Rocío Cárdenas, que es maestra de muchas generaciones, ahora de forma diferente, ¿sabes? Trabajando, pero uno sigue aprendiendo. ¿Alguna anécdota importante o yo creo que tengo muchas, porque todos los niños te dejan un aprendizaje y todos los niños te dejan una vivencia especial, ¿no? Yo creo que te vuelves incluso parte de su familia. Pero a mí una de las últimas experiencias que tuve justamente trabajando con el grupo POI, porque me especializo en cáncer en adolescentes, fue una paciente que tuvimos con un diagnóstico de un osteosarcoma. Un osteosarcoma es un tumor en el hueso, la tenía en la pierna. Y esta niña quería ser influencer, quería, ya sabes, ser youtuber. Entonces a ella le gustaba mucho un youtuber. Entonces lo buscamos, nos contestó, vino. Entonces, ya sabes, ese plus que uno da por sus pacientes, tratando no solamente la enfermedad, y no solamente poner la quimioterapia o hacer los procedimientos, sino dar ese plus para que la niña fuera feliz, es algo importante. Esta misma niña me enseñó que, y me recordó, porque lo tengo muy claro, que tenemos que respetar la autonomía de los pacientes. Hay un momento en que cuando no es posible curar la enfermedad, nuestra labor como oncólogos es acompañar durante el proceso hasta el final. Y eso es algo que ella me recordó, me dijo: Farina, ya no quiero tratamiento, ¿me voy a curar? No, pues no. ¿Me voy a morir? Seguramente, como todos nos vamos a morir. O sea, hablar de la muerte con un niño es algo, es difícil, ¿no? Pero tenemos que decir la verdad porque los niños confían en nosotros. Entonces, platicar con ella sobre eso, qué quería, cómo quería decírselo a sus papás, cómo iba a ser el proceso de la muerte, que eso es algo que también tenemos que platicar. Entonces, ese acompañamiento me hizo reflexionar de la importancia de hablar claro y de trabajar con nuestros compañeros de cuidados paliativos desde el inicio del diagnóstico en todos nuestros pacientes. Entonces, pues a veces, la mayor parte de las veces curamos, pero habrá veces que no podremos curar y que nuestro trabajo es acompañar. Entonces, yo creo que esa es una de las reflexiones más recientes que he tenido.
y pues bueno, creo que es importante compartirlo. El cáncer se cura. Y eso es algo muy importante. 8 o 9 de cada 10 niños que son diagnosticados con cáncer se pueden curar si se hacen las cosas a tiempo. Y a tiempo implica hacer un diagnóstico oportuno. Quiero recalcar también en el trabajo de equipo. Un trabajo de equipo es fundamental, no solamente la parte médica, sino la parte emocional, la parte social. Y eso es algo que también tenemos que trabajar. Y por supuesto resaltar el equipo de pediatría oncológica integral, que estamos trabajando con 3 ejes rectores. Primero, trabajar con adolescentes y adultos jóvenes. Lo segundo, medicina personalizada, que es tailor-made, ya sabes, hecha a la medida de lo que necesitan los pacientes, y el trabajo en equipo. Nosotros hacemos tumor boards de todos los pacientes, de modo que todos nuestros pacientes son vistos de una forma multidisciplinaria, transdisciplinaria, para poder dar la mejor atención y una atención de calidad a nuestros pacientes.